Regresamos esta mañana a nuestro estudio de la Biblia libro a libro para hoy tomar el inicio realmente todavía del Nuevo Testamento y estamos en los Evangelios. El Nuevo Testamento empieza con los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estos son la llave que abre el entendimiento del resto del Nuevo Testamento. Si usted quiere entender el Nuevo Testamento, tiene que comenzar con la llave que abre la comprensión al Nuevo Testamento, y ese es los Evangelios, donde Jesucristo, es el personaje focal de estos cuatro Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La vida de Jesús es lo más importante y su obra que él realizó es lo más importante en el Nuevo Testamento. Los Evangelios hablan de la vida del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos habla del esparcimiento del mensaje de Jesús. Las cartas hablan de la doctrina de Jesús y Apocalipsis habla de la revelación de Jesús. Todo el Nuevo Testamento en conjunto habla acerca de la persona y la obra del Señor Jesucristo, donde Él es el personaje más importante. Pero todo comienza desde el principio con los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos que comenzar por quién es y qué hizo la persona de Jesucristo, y es precisamente lo que enseñan estos cuatro evangelios. Mateo presenta al Señor Jesucristo como rey, Marcos presenta al Señor Jesucristo como siervo, Lucas, como veremos este día, presenta al Señor Jesucristo como hijo del hombre, y Juan presenta al Señor Jesucristo como Dios. Cada uno de estos cuatro evangelios realmente no son cuatro evangelios, es un evangelio reflejado por cuatro personas o desde cuatro perspectivas diferentes. Esto es porque Dios quería que nosotros tuviéramos una foto más completa de Jesucristo. ¿Quién es y qué hizo? Es el tema de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que hoy estudiaremos el evangelio de Lucas, el tercero. Y quiero iniciar esta introducción diciéndole que Lucas es único en muchas cosas. Y déjeme decirle algunas cosas en las que Lucas es único. Único. Por ejemplo, Lucas, el evangelio de Lucas, es el único evangelio que habla acerca del trasfondo familiar de Juan el Bautista. Es el único que narra que su mamá era estéril, que su papá era Zacarías y todo lo que hubo detrás del nacimiento de Juan el Bautista. Es el único Lucas quien lo hace. Además, Lucas también es el único de los evangelios que menciona los detalles del nacimiento de Jesucristo. Solo Lucas habla del anuncio del ángel a María. Solo Lucas habla del viaje que hicieron José y María de Nazaret a Belén. Solo Lucas habla del mesón. Solo Lucas habla del pesebre. Solo Lucas habla de los pastores. Y solo Lucas habla del canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús. ¿Se fija? Si no hubiera escrito Lucas, no habría pastorelas. No habría celebración navideña como la conocemos, porque todos esos detalles están solamente en Lucas. Solo en el Evangelio de Lucas se habla acerca de Simeón y Ana, dos personas que adoraron a Cristo en el momento de sus primeros días. Solo en Lucas está la circuncisión de Jesús. Solo en Lucas está también los cantos de alabanza que vinieron alrededor del nacimiento de Cristo. No solamente eso, escuche. Solo en Lucas se encuentran las escenas únicas de la infancia y la juventud de Jesucristo. Lo único que se dice de Jesús en esas etapas de su vida está en Lucas. Solo en Lucas menciona que fueron mujeres quienes sostuvieron el ministerio de Jesucristo por medio de sus bienes con que sostenían al Señor Jesús. Solamente en Lucas se encuentra la mención a Zaqueo, este hombre bajo de estatura, publicano, que fue transformado por Cristo. Solamente en Lucas aparece la parábola del buen samaritano. Solamente en Lucas está la historia del rico y Lázaro. Y además, dentro de esa historia del rico y Lázaro, es el único evangelio y casi el único libro en el Nuevo Testamento que usa la palabra paraíso para referirse al cielo. ¿Se acuerdan? Cuando el rico y el Lázaro estaban allí hablando en esa plática, dijo que estaba allí en el seno junto con Abraham, refiriéndose al paraíso, quien también después solo Lucas es el único en mencionar esta palabra, cuando en la cruz Jesucristo le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se vuelve a mencionar esa frase hasta el libro de Apocalipsis, donde dice que el cielo se refiere precisamente a ese paraíso a donde Jesús prometió a este hombre ir. Solamente en Lucas aparece el juicio de Jesús con Herodes. Solamente en Lucas aparece también el idioma griego más
puro, más pulido, más perfeccionado. Al parecer Lucas era de los 4 evangelios, él era el que más dominaba el idioma griego porque lo habla de una forma más culta y pulida. Es el único Lucas que no usa hebraísmos, o sea, frases hebreas como Hosana o Abba Padre. Todos los demás lo hacen, pero Lucas no. Lucas, en vez de usar hebraísmos, usa terminología griega sinónima de esos hebraísmos. Omitió muchas cosas para decirlo a las personas a las que se dirigía. Y por supuesto, el Evangelio de Lucas, por último, es el único de los 4 evangelios que tiene una dedicatoria particular a una persona. Abra por favor su Biblia en Lucas capítulo 1. Primeros 4 versículos está esta dedicatoria. Versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El versículo 4 es el propósito del libro, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas es el único que escribe con una dedicatoria particular a una persona. ¿Cómo podemos resumir el Evangelio de Lucas? ¿Cómo podemos hablar de Lucas desde una perspectiva general que nos recuerde este Evangelio? Bueno, Lucas es el Evangelio del Hijo del Hombre sacrificándose por los pecadores. Ese es el resumen de este Evangelio. Recordemos que Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, Marcos presenta a Jesucristo como el siervo y ahora Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Por eso una buena forma para resumir este Evangelio es el Hijo del Hombre sacrificándose por los pecadores. Quiero compartirles 3 puntos acerca de este Evangelio de Lucas y estaremos pasando por el trasfondo del Evangelio de Lucas en primer lugar. En segundo lugar, hablaremos del personaje del Evangelio de Lucas, que obviamente es Jesucristo. Y en última instancia, estaremos hablando acerca del bosquejo del Evangelio de Lucas. Comencemos hablando del trasfondo de este Evangelio. Y bueno, este Evangelio de Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, quien usó a un santo hombre de Dios que habló siendo inspirado, como nos dice la segunda carta de Pedro. Todas las pruebas internas como externas del libro concluyen que fue Lucas quien escribió este evangelio. Ahora, no se sabe mucho más acerca de este personaje, Lucas. Quizá probablemente era de Antioquía. Su nombre significa salida del sol o amanecer. Eso es lo que significa Lucas. Y lo que sí sabemos es que escribió, además de este evangelio, el libro de Hechos. En Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2, nos habla que ese es su segundo tratado que escribió para el mismo personaje que es Teófilo. Ahora, esto hace de Lucas, iglesia, el 4º autor más prominente del Nuevo Testamento, después del apóstol Pablo, después del apóstol Juan y después del apóstol Pedro. Es Lucas quien escribe más libros del Nuevo Testamento después de ellos. Ahora, Lucas definitivamente no fue testigo ocular del ministerio de Jesús. Estamos hablando del trasfondo. Lucas no conoció al Señor Jesucristo de manera personal durante su ministerio, al igual que Marcos. Él obtuvo la información de otra fuente. Ahora, según capítulo 1, versículo 3, dice que él investigó para poder adquirir la información que puso en su evangelio. Mire por favor un momento lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 3, donde dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Así que Lucas investigó lo que escribe, investigó con personas que de primera mano conocieron el ministerio del Señor Jesucristo. Él investigó toda la información de la vida del Señor para escribirla a Teófilo. Así que Lucas podríamos iniciar diciendo que es un investigador o un historiador
que se dedicó a conocer, investigar la vida de Cristo, preguntando a quienes de primera mano lo habían visto. Es interesante ver que en este Evangelio de Lucas se mencionan datos muy íntimos, por ejemplo, de María, la madre del Señor Jesucristo. De hecho, en 2 ocasiones se dice de María que guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, además de muchas otras escenas familiares y privadas que no podían saberse a menos de que hubieras tenido contacto con María o con José. Esto nos da a entender que María fue una de las personas que directamente le informaron a Lucas la vida del Señor Jesucristo. Esto hace de Lucas un historiador, un investigador. Ahora, el propósito de su libro es muy claro. Versículo 4 lo dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas escribe este evangelio para informar a Teófilo de las cosas ciertísimas que habían sucedido respecto a Cristo. Y es un buen momento para decir, bueno, ¿y quién es Teófilo? ¿Quién fue Teófilo? Bueno, al parecer, por el nombre, quizá era o fue un funcionario romano importante en tiempos de Lucas a quien le dedica este evangelio. Es importante pensar que Teófilo quizá no era el nombre, sino podía ser más bien su apodo, ya que el nombre Teófilo significa amante de Dios. Teo, Dios, filos o fileo, amor, el amor filial. Así que este nombre significa amante de Dios y podía ser más bien un apodo que un nombre. Con mucha probabilidad, Teófilo fue un creyente en Cristo Jesús, convertido por el ministerio del apóstol Pablo, como lo dice Filipenses 4:22, que Pablo tuvo muchos conversos en la casa de César, refiriéndose a personajes cercanos, funcionarios romanos. Este Teófilo fue un personaje, quizá un general, quizá un capitán, quizá un mandatario importante en Roma convertido a Cristo, y en su hambre de conocer al Salvador, Lucas le escribe este evangelio para que Teófilo conociera de primera mano la obra de Jesucristo. Lucas, hermanos, fue algo así como un reportero divino. Ahora, al decir que lo dedica a Teófilo, no significa que es el único que lo leería, sino que el propósito de Lucas era mucho más amplio y extendido para que todo el que quisiese conociera de la vida perfecta de Jesucristo. Este es Lucas, este es Teófilo, y quisiera compartirle algo más acerca de la vida de este autor, Lucas. Hay algo interesante detrás de este personaje. Mírenlo conmigo. La primera vez que aparece el nombre o la persona de Lucas, mejor dicho, que aparece su intervención en la Biblia, es en el libro de los Hechos. Mire por favor un momento allá, en Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo está en su viaje misionero. En Hechos capítulo 16 es la primera ocasión donde Lucas aparece en la narración bíblica. Lucas 16:6, la Biblia dice, y atravesando Frigia, esto es Pablo y su equipo misionero, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora viene un cambio en el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, plural, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, plural, el Evangelio. En otras palabras, el apóstol Pablo está con su equipo misionero, llegando a algunas zonas de Asia del Norte. El Espíritu Santo le prohíbe en ciertas zonas, pero después, a partir del versículo 10, después de la visión del hombre macedonio diciendo pasa y ayúdanos, aparece el escritor incluyéndose en la narración que está dando. Aquí Lucas, quien escribe Hechos, se incluye y dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Allí es donde Lucas se une al equipo misionero del apóstol Pablo. Ahí es donde Lucas inicia su camino al lado del apóstol Pablo cuando se encaminan hacia Filipos.
Ahí cambia del ellos al nosotros, incluyéndose en esta narración. Eso quiere decir que Lucas inició siendo un acompañante del apóstol Pablo desde su segundo viaje misionero. Así que Lucas fue un compañero de Pablo. Ahora, años después, según Colosenses capítulo 4, Lucas continuaba acompañando a Pablo y en esta carta Pablo aclara que Lucas no era judío. Ahora, esto es importante, hermanos. Lucas era gentil. Esto significa que Lucas es el único autor de los libros de la Biblia, único en ser usado por el Espíritu Santo y que no era descendiente de Abraham. Esto es importante. Y es importante no solamente porque es el único gentil que escribe algún libro de la Biblia inspirado por el Espíritu, sino porque esto importa por el mensaje que lleva el Evangelio y el libro de historia que él escribió, salvación a todos los gentiles. El mensaje de Lucas es salvación a todos los gentiles. Y esto es un gentil hablando a gentiles del mensaje de Cristo que salva a gentiles. Este es el escritor Lucas, compañero de Pablo. Ahora, la Biblia, algo interesante, es que Pablo lo llama en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Mire un momento esta porción. En Lucas 4:14 se nos dice la profesión de Lucas originalmente. Colosenses 4:14 dice la Biblia, hablando Pablo, os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Menciona a Lucas como un médico y realmente esta fue su profesión original. Lucas era médico. Esto se nota claramente en su narración de los milagros de Jesús en su evangelio, en donde pone mucho interés en las sanidades y milagros de Jesús. Lucas fue médico, hablando en su evangelio del gran médico Jesucristo. Así que el apóstol Pablo, siendo acompañado por Lucas, un médico que ponderó los milagros en su evangelio, dando a conocer la impotencia de los médicos humanos y la potencia del médico de médicos, Jesucristo. Ahora, hay un momento en Filemón 24, donde se nos da un dato más acerca de Lucas. En Filemón capítulo 1, versículo 24, la Biblia nos da un dato más de este hombre y es donde quiero seguir hablando de Lucas. Filemón 24 dice la Biblia, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Lo ve? Pablo le llama mi colaborador a Lucas. Esto quiere decir que Lucas acompañó a Pablo por largos años en sus viajes misioneros, convirtiéndose Lucas en un misionero al lado del apóstol Pablo. De hecho, hermanos, estamos seguros que en todos los sufrimientos del apóstol Pablo, en todas las cárceles, en todos los azotes que él tuvo, desde Hechos 16 en adelante, Lucas era su médico particular de cabecera. Por eso Lucas acompañaba a Pablo, porque eran compañeros misioneros y además Lucas se ocupaba de la salud en la medida de lo posible del apóstol Pablo. Lucas era su médico particular, además de su colaborador en el ministerio. Lucas estuvo ahí, hermanos, al lado del apóstol Pablo, en las buenas, en las malas, en las dificultades, en las cárceles, ayudándole, sirviéndole, medicándole, predicando junto con él y haciendo juntos la obra de Dios. ¿Había usted pensado en Lucas así? Casi siempre hablamos solo de Silas, de Bernabé, pero Lucas estuvo allí. Desde Hechos 16 en adelante, Lucas estuvo al lado del apóstol Pablo, quien seguramente también fue una fuente de información directa de la vida del Señor Jesucristo para que Lucas escribiera su evangelio. Entonces Lucas fue un colaborador cercano del apóstol, pero hermanos, no acaba allí. Al final de la vida del apóstol Pablo, en sus últimos años, poco antes de morir, en debilidad, en encarcelamiento, en abandono, Pablo nos da las palabras más reveladoras de Lucas. Y eso está en 2 Timoteo capítulo 4, por favor, si me acompaña. 2 Timoteo, en su capítulo 4, al final, la última carta que escribe el apóstol, 2 Timoteo 4, poco antes de que cortaran su cabeza por predicar de Cristo. 2 Timoteo 4, 9 dice la Biblia, hablando Pablo a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas
me ha desamparado, uno de sus ex colaboradores, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente, otro colaborador, fue a Galacia a servir allá. Y Tito, otro colaborador, a Dalmacia. Mira el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Quédese con esa frase. Solo Lucas está conmigo. Pablo se había quedado sin personas. Algunos se habían ido al mundo y otros él mismo los había mandado a trabajar para el Señor en otros lugares. Pero en ese momento que Pablo está escribiendo la segunda carta a Timoteo, poco antes de morir le dice a Timoteo: Timoteo, solo Lucas está a mi lado. Algunos me han dejado, otros se han ido a servir al Señor, pero en este momento que estoy encarcelado, estaba encarcelado el apóstol Pablo, solo Lucas está conmigo. Mire esto, hermano, ojalá lo pueda usted tener y captar y guardar. Si la vida de Mateo fue la historia de una conversión total, si la vida de Marcos fue la historia de una restauración, la vida de Lucas es la historia de la fidelidad, fiel hasta la muerte. Lucas es el ejemplo de un hombre fiel hasta el fin. Desde que se añadió a Pablo hasta que murió Pablo, Lucas estuvo allí con él. Eso me habla de fidelidad. Lucas es una historia de fidelidad. Su persona, su vida es un ejemplo de fidelidad. Y tengo que decirlo en qué sentido. En dos sentidos, iglesia. Ponga atención a eso. Lucas fue fiel en dos sentidos. Número uno, fue fiel a Dios hasta la muerte. A Dios. Pero en segundo lugar, Lucas fue leal al siervo de Dios hasta la muerte. Algunas personas no tienen problema con el primero, si yo seré fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios, pero fiel al siervo, pues no, porque es hombre y se puede equivocar, y ciertamente se puede equivocar, pero en Lucas tenemos el ejemplo de un hombre que fue ambas cosas, fiel a Dios y leal al siervo, fiel a Dios y leal al siervo. Dios requiere ambas cosas en los creyentes, hermanos. Pablo fue un siervo fiel hasta la muerte, y un siervo fiel hasta la muerte requiere personas fieles a su lado hasta la muerte. Así que Lucas es el ejemplo de un hombre fiel. En un mundo de cristianos que abandonan al Señor, qué triste. En un mundo de cristianos desleales a sus líderes, Lucas nos da la lección de ser fiel a Dios y leal al siervo de Dios. ¿Capta el mensaje, hermano? Nuestra iglesia necesita esta clase de creyentes. ¿Es usted así como Lucas? ¿Es usted así como Lucas? Fiel a Dios, leal al siervo, hasta la muerte. Solo Lucas está conmigo. Ese es el mejor epitafio que un creyente puede tener hasta el final de sus días. Fiel hasta la muerte. Cuando lea Lucas, tenga en cuenta que está leyendo a un médico. Tenga en cuenta que está leyendo a un historiador. Tenga en cuenta que está leyendo a un misionero, pero sobre todo tenga en cuenta que está leyendo a un hombre fiel, fiel a Dios y leal al siervo. Cuando usted tiene eso en mente y lee el Evangelio de Lucas, esto cambia drásticamente su lectura del Evangelio. Por eso estamos estudiando estos panoramas. Ahora, hermanos, yo quisiera hablar del personaje del Evangelio de Lucas, porque Lucas no es el personaje principal. Solo quise dar la historia detrás del autor para que usted vea cuánta grandeza bíblica hay detrás de un nombre usado por Dios. Pero el personaje del Evangelio no es Lucas, el personaje del Evangelio, el principal, es Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo al versículo central del Evangelio en Lucas capítulo 19, por favor. Y ahí tenemos el corazón de este Evangelio. En Lucas 19, versículo 10, tenemos el versículo corazón de este Evangelio. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, ¿me acompaña junto conmigo? Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo se le llama a Jesús allí? El Hijo del Hombre. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido?
el alma de las personas, el alma de los pecadores, la comunión con Dios, la vida eterna. Desde el huerto del Edén se perdió eso y Jesús vino a buscar y a salvar al hombre que se había perdido. Ese es el corazón del Evangelio, hermanos. Lucas 19:10, márquelo en su mente como el texto principal de todo el Evangelio. Ahí se resume básicamente el Evangelio de Lucas. Incluso una frase similar está en el capítulo 9, versículo 56. 9:56 dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. De modo que Jesús vino a buscar y a salvar las almas que se habían perdido. 26 veces en el libro aparece la frase el Hijo del Hombre. 26 veces. Es interesantísimo, yo lo hice esta semana y solamente le voy a dar un extracto, pero perseguí cada una de las 26 veces en el Evangelio de Lucas cuando se menciona a Jesús como el Hijo del Hombre. Y si usted persigue esa frase en el Evangelio, va a ser una bendición. Déjeme darle un extracto. En 5:24 dice, el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Interesante. En 9:22 Lucas dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. En 9:58 Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En 21:27 dice Jesús, el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En 22:48, tremendo, dice Jesús, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿A quién se lo está diciendo? A Judas. Y en 22:69 dice Jesús, pero desde ahora verán al Hijo del Hombre que se sentará a la diestra del poder de Dios. Así que perseguir esta frase en Lucas nos da una visión general de la vida de Jesús. Alguien que vino a buscar a salvar, alguien que padecería por su pueblo, alguien que era humilde, que no tenía dónde recostar la cabeza, alguien que daría su vida por pecadores, alguien que fue traicionado y alguien que se sentará en el trono para reinar para siempre. Ese es el Hijo del Hombre. Ahora, yo quiero explicarle, porque estoy seguro que puede ser útil y no todos lo sabemos, ¿qué significa el título Hijo del Hombre? ¿Qué significa cuando la Biblia le llama a Jesús el Hijo del Hombre? Entiendo cuando se le llama Dios, es Dios. Entiendo cuando se le llama Rey, es Rey. Entiendo cuando se le llama siervo en Marcos, porque fue siervo. Pero ¿por qué en Lucas se le llama el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el significado de ese título? Bueno, tiene dos significados. Número uno, es un título de identificación. Identificación, es decir, cuando dice Hijo del Hombre, se refiere a aquel que vino a identificarse con el hombre. Aquel que vino como hombre para ser como hombre y morir en el lugar del hombre. Cuando decimos a Jesús, Hijo de Hombre, estamos diciendo el que se identificó con la raza humana para venir a hacerse como hombre y poder morir en lugar del hombre. En otras palabras, el Hijo del Hombre quiere decir que Jesús se hermanó con nosotros. Quiere decir que Jesús vino y se hizo hombre, sufrió, murió como hombre por nosotros. En Hebreos 2 dice que Él participó de carne y sangre. Habla de su vida como hombre en esta tierra y que lo hizo para ser nuestro Salvador. Por eso Hebreos también dice que Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues así como Él padeció siendo tentado, es poderoso también para salvar a los que son tentados. ¿Se fija? O sea, es una identificación. Se le llama Hijo de Hombre porque vino como hombre, a ser como hombre, estar entre hombres, caminar con hombres, morir como hombre, morir en lugar del hombre. Por eso se le llama Hijo del Hombre. En Hebreos 4:15 dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Hijo de Hombre apunta a su identificación de Cristo con el hombre. Él vino y se hizo hombre como nosotros. Ahora, ¿para qué lo hizo? Como dije, para ocupar el lugar del hombre, para morir por el hombre. Él fue el sacrificio. A eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para hacer el sacrificio en lugar del hombre. Lo dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, ¿se acuerda? Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo vino, no era pecador, pero se hizo ofrenda del pecado por nosotros. Es la misma idea de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros. Por eso es el Hijo del Hombre, porque vino como hombre, nació como hombre, sufrió como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y ocupó el lugar del hombre, muriendo en la cruz. ¿Qué significa el título Hijo de Hombre? Número 1, identificación, se identificó con el hombre. Pero en segundo lugar, y esto me gusta más, cuando decimos que Jesús es el Hijo del Hombre, significa perfección. No solo identificación, sino perfección. En otras palabras, cuando decimos Hijo de Hombre, es como si estuviéramos diciendo el mejor de los hombres, el único, el mejor, el perfecto. Eso quiere decir el Hijo del Hombre, el mejor de los hombres. El hombre es pecador y para reconciliarse con Dios necesitaba sangre. La Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que para que el hombre fuera salvo necesitaba derramarse sangre. Pero no cualquier sangre, sangre perfecta. Y entre los miles de millones de personas que han pisado esta tierra en el pasado, en el presente y lo harán en el futuro, no ha habido ningún otro ser humano con sangre perfecta capaz de expiar los pecados del hombre más que Jesucristo. Por eso Jesucristo es el perfecto hombre, el máximo hombre, el mejor de los hombres, el único de los hombres que podía dar su vida en rescate por los pecadores. Eso quiere decir perfección. El Hijo del Hombre es perfecto. Es como si dijéramos el único y más alto y perfecto hombre que ha existido y que existirá, Jesucristo. El más sublime, como dice Hebreos 7:27, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O como Pedro dice de Jesús en 1 2:22, el cual no hizo pecado. Jesucristo fue el perfecto hombre. Por lo tanto, hermanos, decir que Jesús es el Hijo del Hombre quiere decir que es mejor, el mejor de los hombres, el perfecto, el que no pudo ser Adán, pero que Jesús lo es eternamente. Dos cosas significa Hijo de Hombre: identificación y perfección. Eso es Jesucristo, el que se identificó con el hombre y el mejor de los hombres. Todo para morir en la cruz por el hombre y dar salvación al hombre por medio de su sangre. Eso significa el título en el Evangelio de Lucas. Ahora yo quiero darle, hermanos, dentro de esto, hablando de Jesucristo, que es el personaje que nos debe dejar cegados de su luz al leer el Evangelio de Lucas, yo quisiera hablarle de los tres enfoques que habla Lucas en su Evangelio. ¿Qué dice Lucas de Jesús? Dice tres cosas. Básicamente en todo el Evangelio, Lucas centra su mirada en Cristo para decir tres cosas. Tres rostros de Jesús que Lucas quiere marcar, subrayar en su Evangelio. El primero es, el Hijo del Hombre es médico. Lucas quiere poner a Jesús como el Hijo del Hombre que es médico. Y por eso Lucas hace tanto hincapié en el ministerio de sanidades de Jesús, como dije al inicio. En esos tiempos de Lucas, de Jesús, no había un idioma técnico o frases técnicas ni una medicina desarrollada como la tenemos ahora. Es por eso que cuando Lucas escribe de las sanidades de Jesús no usa términos técnicos, no existían todavía, usaban palabras normales. Pero Lucas enfatiza grandemente la obra de sanidad del Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 40, 4:40, vea lo que dice Lucas, 4:40 de su Evangelio. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, vea lo que sigue, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Quiere leer ese versículo conmigo? 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Aquí Lucas menciona cómo Jesús sanaba a muchos enfermos que venían a él, y dice que ponía las manos sobre ellos. ¿Sabe qué causaba eso en un médico? Total extrañeza, total maravillarse.
Solo con poner las manos, sin medicamento, sin aceite, sin ningún tratamiento, Jesús sanaba poniendo las manos sobre ellos. Era algo increíble. Y Lucas, quien era médico, está mostrando al médico, al Hijo del Hombre que es médico. En el capítulo 7, Lucas narra la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Imagínense, un médico pensando en la resurrección de un muerto. Algo que solo Jesús pudo hacer. En el capítulo 8, Lucas es el único de los evangelistas en mencionar que la mujer enferma de flujo de sangre había gastado todo su dinero en médicos y por ninguno había sido curada. Qué precioso, ¿no? O sea, Lucas, siendo médico, dice, ningún médico le ha sanado, pero Jesús le sanó. O sea, Lucas está haciendo a un lado a los médicos y está poniendo al gran médico enfrente. Quiere que la gente vea al gran médico, al sanador del alma, no al sanador del cuerpo. Él está poniendo en evidencia la incapacidad de los médicos humanos y el todopoder del médico divino. En el capítulo 13, Lucas es el único en mencionar a la mujer encorvada, una enfermedad sin cura en los tiempos de Jesús, y Jesús la sanó. En el capítulo 14 es el único Lucas en mencionar al hidrópico. ¿Se acuerda de ese enfermo hidrópico? Ese hombre hidrópico simplemente era una persona inflada en su cuerpo que retenía líquidos y todo su cuerpo se le inflamaba y era incurable, y Jesús lo sanó y Lucas lo menciona, es el único que lo menciona como médico. Y por supuesto hay dos ejemplos claros donde Jesús es el médico y Lucas se enfoca en esa faceta de Jesús. Capítulo 6, versículo 19, quiero que lo leamos. 6:19 dice la Biblia: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Ve esa grandeza del texto? Y toda la gente procuraba tocarle, ¿a quién? ¿A Jesús o a Pedro? A Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era el punto de querer acercarse a tocar a Jesús? Dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ningún médico tiene ese poder. Ningún médico puedes ir y te toca y te sana. Ninguno. Solo Jesús. Y Lucas lo está haciendo evidente para que vean. Imagínense a Lucas, yo soy médico, pero yo estoy presentándoles aquí al gran médico, al Hijo de Hombre que se hizo médico del ser humano. Y en capítulo 22, versículo 44, es una escena tremenda que usted es muy conocedor de esta escena, y Lucas es el único que la captura. 22:44, el Getsemaní. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El único es Lucas que lo dice. El único. ¿Por qué? Porque él era médico y se estaba enfocando en el gran médico. Y estaba diciendo, este médico sanó con tocar, este médico sanó con poder, este médico sanó a las multitudes, pero este médico en el huerto sudó grandes gotas para salvar al pecador. Solo Lucas menciona esta escena en el Getsemaní con las grandes gotas de sangre cayendo del rostro de Jesús, una enfermedad que ha sido ya testimoniada, que suele suceder ese sudor cuando los vasos, la presión es tan alta en las personas, el estrés es tan grande y la tensión tan fuerte que sus vasos sanguíneos se rompen de su frente y se mezclan con sus conductos sudoríparos y entonces comienza a sudar sangre. Y eso es un evento que está ya testimoniado por la ciencia y Jesús lo experimentó y Lucas es el único que lo dice como médico para mostrar al gran médico muriendo y sufriendo por la humanidad. Iglesia, tengo que decir esto y pido su atención porque si no usted se va a ir con un entendimiento falso. Jesús hoy sigue siendo el único médico, gran médico, perfecto médico. Tiene el poder de curar y de sanar cualquier enfermedad que ésta sea, pero solo lo hace cuando es su voluntad. Y de hecho, el gran médico lo que quiere sanar primero es tu alma.
Cuando tú pienses, oigas de una congregación que predica sanidad del cuerpo, date cuenta que eso no es del Señor, porque Jesucristo vino y aunque hizo milagros para mostrar misericordia, su obra máxima fue morir por la humanidad. De modo que lo que Jesús quiere primero es sanar el alma, sanar el corazón del pecador, hacerle que lo lleve a vida eterna y que no venga a condenación. Jesús no es tanto un médico del cuerpo, aunque puede y tiene poder, pero Jesús es mayormente un médico del alma. Él quiere salvar a los pecadores. Es muy triste, hermanos, usted lo sabe. Vivimos en el mismo lugar. Hay gente que dice, me acerco a Dios porque quiero que me sane. Me acerco a Dios porque quiero que sane a mi familiar. Busco de Dios porque quiero que me haga un milagro. Empiezo a llegar al templo porque dicen que Dios sana. Qué triste es que busques a Dios por una situación médica. Ojalá te des cuenta que lo que más necesitas no es la salud de tu cuerpo, es la salud de tu alma. Y que Jesús no murió por tus enfermedades. Jesús murió por tu pecado, que es la gran enfermedad del espíritu. De modo que tenemos que empezar a ver a Jesús no como el que te saca del hoyo, el que me sana y ya luego me olvido de él. Tienes que comenzar a ver a Jesús como tu Salvador que necesitas, como el que te puede limpiar y perdonar de tus pecados. En esta iglesia no sanamos, porque realmente nadie sana, solo Dios. Pero en esta iglesia sí predicamos la salvación, porque a eso vino Jesucristo. Este es Lucas hablando del gran Hijo de Hombre que es médico. Ese es su primer enfoque de Jesús. El segundo enfoque de Lucas en el Evangelio, hablando de Jesús, es el Hijo del Hombre es compasivo. No solo el Hijo del Hombre es gran médico, sino en segundo lugar, el Hijo del Hombre es compasivo. Y déjeme darle una reseña rápida de esta. Lucas es el único evangelio que muestra a Jesús como alguien lleno de compasión por las personas olvidadas y la gente desechada de su tiempo. En tiempo de Jesús, la sociedad estaba dividida y había grupos que eran segregados, eran rechazados, eran menospreciados. Lucas muestra a Jesús siendo compasivo con esos grupos. Muestra a Jesús siendo fuertemente compasivo con los gentiles. Lucas menciona más gentiles que cualquier otro. Con los samaritanos. Lucas menciona más samaritanos que cualquier otro. Muestra a Jesús siendo compasivo con las mujeres que no tenían la misma importancia en tiempos de Jesús. Lucas le da un enfoque especial a la compasión de Jesús por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos y por todos los de su tiempo llamados así pecadores. En Lucas usted ve a un hijo de hombre que es compasivo, que se preocupa por las necesidades de los desvalidos, de los rechazados, de los marginados, de los olvidados. Toda esta gente que le acabo de mencionar, los judíos no los querían. No querían a los leprosos, no querían a los samaritanos, no querían a las mujeres, no tenían la misma autoridad, quiero decir, no tenían la misma autoridad los niños, no querían ese tipo de gente, no querían a las rameras, no querían a los publicanos. Y Jesús en Lucas muestra su compasión por todas esas personas. Muestra el ministerio de Jesús por los rechazados que tenían consciente su necesidad de Jesucristo. Hoy en nuestros días hay personas que dicen, pastor, ¿por qué no vamos a los niños de la calle, a la gente? Sí, hermanos, sí. Pero si no quieren de Jesús, no quieren y ya. Esta gente a la que Jesús iba era gente necesitada, pero que reconocía su necesidad de Él. Yo puedo hablar con una persona de la calle en pobreza extrema y tener un corazón tan duro contra Jesús y no quiere nada. ¿Y qué tengo que hacer? Testificarle y punto, no puedo hacer más. Aquí Jesús en su ministerio con los necesitados y rechazados eran personas que lo oían y lo seguían, que tenían el corazón para volverse a Él, que eran pobres en espíritu, que reconocían su necesidad de un Salvador. Ningún otro evangelio resalta a los samaritanos, por ejemplo, el ex leproso que regresó a agradecer, solo está en Lucas y dice que era samaritano. La parábola del buen samaritano solo está en Lucas.
Ningún otro evangelio resalta a las mujeres como Lucas. En Lucas se mencionan más mujeres que en cualquiera de los otros evangelios. Incluso en el capítulo 8, Lucas dice que eran las mujeres las que sostenían el ministerio de Jesús. Y Lucas es el único que enfatiza que la primera en ver a Jesús resucitado fue una mujer, María Magdalena. Qué precioso. Hay un énfasis muy marcado en Lucas de las mujeres, porque en ese tiempo las mujeres no tenían la misma igualdad que los varones. También Lucas menciona otro grupo de rechazados que dije, son los publicanos. Cada vez que Lucas menciona a los publicanos, siempre, en todo su evangelio, siempre es de una forma positiva. Positiva. Como en los primeros capítulos, cuando iban los publicanos con Juan el Bautista y querían convertirse, personas necesitadas que querían arrepentirse, Lucas los menciona siempre buscando de Dios, buscando al Señor y buscando el arrepentimiento. Es por eso que Lucas es el único en mencionar a Zaqueo, este hombre publicano, cobrador de impuestos que conoció del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto, hermanos? No sé si lo nota, o sea, Lucas es como el evangelio a los rechazados. Lucas es como el evangelio a los menospreciados. Lucas es como el ministerio a los desechados. Esto se deja claro en capítulo 5, versículo 32. Mírenlo un momento, 5:32. Dice la Biblia: no he venido a llamar a justos, hablando Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a gente necesitada. Hay veces que decimos, pastor, hay que hablarle, hay que hablarle, hay que hablarle. Ya le hablamos, hermano. Otra vez, hay que hablarle, hay que hablarle. Si no quiere, no quiere, hermanos. Jesús no vino a rogar que se salven. Jesús vino por los que necesitan esa salvación, los que reconocen que necesitan esa salvación. Y nadie puede venir a Jesús si no tiene hambre y sed de Él primero. Nadie. Jesús vino a llamar a los pecadores, no a los que se creen justos, sino a los pecadores. Sí, hermanos, es verdad, debemos tener compasión por los necesitados, pero por los necesitados que reconocen su necesidad de Jesús, por ellos. Lucas menciona a Jesús como el Hijo del Hombre que es médico, Lucas menciona a Jesús como el Hijo del Hombre que es compasivo, y en tercer lugar, Lucas menciona a Jesús como el Hijo del Hombre que es Salvador. El Hijo del Hombre que es Salvador. Desde el capítulo 9, Lucas nos describe el camino de Jesús hacia Jerusalén. Es largo, ¿no? Desde el capítulo 9 hasta el final, que es la muerte y la resurrección. Todos esos son capítulos que mencionan el camino de Jesús hacia la cruz. Vea, por favor, capítulo 9, versículo 50. 9:50. Dice la Biblia: Jesús le dijo, no se lo prohibas. Bueno, 51, por favor, el que sigue. Cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, ¿qué dice, hermanos? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde ahí, desde Lucas capítulo 9, versículo 51, Jesús está yendo a Jerusalén para morir por los pecados. Lucas menciona a Jesús como ese Salvador, el único camino, que fue desde el capítulo 9 hasta el final su último viaje y su última semana y su muerte por los pecadores. Los capítulos finales narran la muerte, la resurrección, dando a entender que el mejor y más importante sacrificio de Jesús fue en la cruz, no fue sanar enfermos. Lucas le da unos pocos capítulos a los milagros de Jesús, pero le da gran parte de su libro al sacrificio de Jesús. ¿Qué es más importante? ¿Que te sane o que te salve? Que te salve. Jesús vino a eso, hermanos. El pecado, la enfermedad más fuerte es el pecado, no la del cuerpo. Todos los capítulos, desde el 9 hasta el final, están hablando de la obra de Cristo para salvar a los pecadores. La gran obra de Cristo no fue para sanar enfermos, fue para salvar almas. Ahora, si alguien no es sanado de su cuerpo hoy, pero es salvado de su alma, eso es mejor.
Es mejor. La vida eterna es mejor que la vida temporal. Si tú te sanas en esta vida porque tomas una buena medicina, porque te ve un buen doctor o porque Dios tiene misericordia de ti, te sana y te mueres y vas al infierno, ¿de qué sirve haber vivido 80 años en esta tierra sano si vas a estar una eternidad lejos de Dios sufriendo en el lago que arde con fuego y azufre? No tiene sentido. Entiéndelo, Jesús no vino a dar sanidad del cuerpo, vino a dar sanidad del alma, a salvar las almas. No importa cuánto vivas en esta tierra, cuánta salud tengas y lo que poseas, no se compara con la eternidad o la eternidad con Dios en la gloria o la eternidad en el infierno sufriendo. Jesús vino a cosas importantes, vino a dar su vida para que los pecadores no vayan al castigo eterno. Por eso es el Hijo del Hombre Salvador. El Hijo del Hombre Salvador es el único, el médico del alma, el compasivo con los necesitados y el salvador de los pecadores. Este es Jesús en Lucas, vuélvalo a escuchar. Es el médico del alma, es el compasivo con los necesitados y es el salvador de los pecadores. Ese es Jesús en el Evangelio de Lucas. Quiero terminar, hermanos, rápidamente con el bosquejo del Evangelio de Lucas. Cuando digo bosquejo me refiero a la estructura del libro, cómo está el libro dividido, cuáles son sus divisiones principales, para que cuando usted lea el libro sepa en qué sección está y de qué está hablando. El Evangelio de Lucas se divide muy fácilmente en tres partes, hermanos, muy fácil en tres partes. Primera parte es la llegada del Hijo del Hombre, en capítulo 1, versículo 4, porque los primeros 3 versículos son de introducción, hasta el capítulo 4, versículo 13. La llegada del Hijo del Hombre. Ahorita aparece. La llegada del Hijo del Hombre. Esa es la primera sección del Evangelio de Lucas, abarcando apenas los primeros 4 capítulos. La llegada del Hijo del Hombre. Y ahí vemos el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús y todo lo que hubo alrededor de esos nacimientos, especialmente del de Jesús. La segunda sección del Evangelio de Lucas es la obra del médico divino. Desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 19, versículo 27, es la parte más grande del libro. Y en esa sección, hermanos, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, Lucas lo que va haciendo es una progresión de ciudades. O sea, vemos a Jesús en esos capítulos yendo de ciudad en ciudad, en ciudad, en ciudad. La mayoría de ellas lugares de gentiles, de lugar en lugar en lugar, hasta llegar a Jerusalén para dar su vida en la cruz. Comienza en Galilea, pero se va moviendo por diferentes lugares de gentiles, mostrando su obra como médico divino. Y la tercera sección del libro es el sacrificio del Salvador perfecto, desde el capítulo 19, versículo 28, hasta el capítulo 24, versículo 53. Y ahí vemos el sacrificio, la preparación de la Pascua, la muerte, el juicio, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Es la parte final del libro, el sacrificio del Salvador perfecto. Ahí tenemos un bosquejo sencillo del Evangelio de Lucas. Donde quiera que usted lea, va a estar leyendo algo de eso. O la llegada del Hijo del Hombre, o la obra del médico divino, o el sacrificio del Salvador perfecto. Ese es Jesús en Lucas. Hermanos, tenemos que terminar diciendo lo siguiente. Jesús es el médico del alma. Jesús es el compasivo con los necesitados. Y Jesús es el salvador de los pecadores. Este es Jesucristo. Este es el Jesús de la Biblia. ¿Crees en Él? ¿Crees realmente en Él? ¿Crees en este Jesús? Este es el único Jesús que la Biblia expone. No es el Jesús de los cuadros católicos, no es el Jesús del crucifijo católico, no es el Jesús de los rezos católicos, no es el Jesús de los templos, no es el Jesús de las pulseras, no es el Jesús de las fotos, cuadros, pinturas. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia tampoco es el Jesús que te saca del aprieto. No es el Jesús de oren por mí, nunca oro yo, pero oren por mí para que me saque de este aprieto Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el médico del alma, el compasivo a los necesitados y el salvador de los pecadores. ¿Crees en Él?
Ese es Jesús. Este evangelio que da tanta importancia a los necesitados y personas rechazadas es realmente una invitación para que todo aquel que cree en Jesús se salve, no importa si es judío, gentil, samaritano, alto, bajo, delgado, moreno. Jesucristo es para todos, para todo aquel que reconozca su necesidad de Él. Jesús es el gran médico, Jesús es el Salvador compasivo. Jesús ya es tu Salvador. Si no lo es, hazlo, viniendo a Él con fe y arrepentimiento. Y si ya es tu Salvador, entonces sigue el ejemplo de Lucas, fiel hasta la muerte, fiel a Dios y leal al siervo hasta la muerte. Este es el Evangelio de Lucas, hermanos, y nos resta uno, próxima semana, Dios mediante. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día que nos has dado la bendición de abrir tu palabra. Oramos en gratitud porque el Evangelio de Lucas es tan claro, tan explícito, tan transparente que no podemos negar la imagen que pinta del Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, aquel que es y vino a identificarse con el hombre, aquel que ocupó el lugar del hombre, aquel que es el mejor de los hombres, el único perfecto, el único santo, Jesucristo. Señor, tu palabra nos habla de este Jesús. Yo no sé, Señor, qué Jesús piensa en las personas que están aquí presentes delante de este púlpito. Yo no conozco sus corazones, no sé quién es Jesús para ellos, pero sé quién es Jesús en tu palabra. Yo te pido que abras nuestros ojos a entender más profundamente quién es Jesús, a conocer más profundamente quién es Jesús. Porque si alguien aquí llegamos a creer que ya le conocemos todo, no le hemos conocido nada. Jesucristo es la persona más insondable. Jesucristo es la persona más eterna, gloriosa, única, perfecta, misericordiosa y compasiva, que es como el sol en su máximo esplendor. Nunca lo puedes llegar a contemplar al 100%. Siempre, siempre habrá más de Jesús por saber. Señor, al leer este evangelio, un breve estudio, nos damos cuenta de este Jesús que es tan distinto al que la gente cree. La gente se levanta el domingo y quiere ir al templo. Y ponen más su pensamiento en eso que en el Dios verdadero que envió a su Hijo, Jesucristo. Señor, amplía nuestra visión para ver más allá de la vida cristiana que siempre hemos visto. Ayúdanos a profundizar más allá en nuestro entendimiento del Salvador. Y te pido que si alguien aquí no tiene a Cristo, no cree en Cristo con su corazón, no se ha arrepentido, ni ha venido a Cristo con fe, yo te pido que tú quebrantes ese corazón, que deje de vivir en sus fuerzas, que se humille y se arrepienta y venga a Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí en esa necesidad, le abras los ojos para entender que no es la sanidad del cuerpo lo que necesita, es la salvación de su alma lo que le urge. Ayúdale a entender esta verdad y que solo en Jesucristo está esa salvación. Gracias por el Hijo del Hombre que se identificó con nosotros para morir y que es el perfecto de los hombres. En su nombre lo pedimos. Amén.